A mis abuelos les tocó físicamente y por supuesto que emocionalmente. Mi abuelo, les comparto, que no tenía ni un dedo de los pies, ni uno solo. Y cuando a los 5 años de edad se quitó los tenis un día de jugar tenis, valga la redundancia, impactantemente le pregunté, ¿por qué no tienes dedos de los pies? Cuando me lo platicó, y ahí empezó mi travesía de más de 30 años desde que tengo uso de razón, en los que escuché todas las historias de cómo ultrajan, destruyen, acaban emocionalmente y también con las vidas de las personas, la discriminación, el racismo, el elitismo y todo este tipo de acciones. No en balde el presidente, todos los días, prácticamente en la mañanera, hace un enfoque en el racismo y en el clasismo y en el elitismo, porque no es una cosa superficial, es una cosa que nos está destruyendo nuestro tejido social, porque primero nos intoxica emocionalmente, nos intoxica mentalmente y luego, como válvula de escape, como lo dije allá abajo, nos intoxica a final de cuentas físicamente, recurriendo a los estupefacientes, a todas esas válvulas de escape que nos hacen no acordarnos de nuestra triste realidad, de cómo nos han querido aplastar. Y la frase del programa que les comenté se llama "Dejando huella sin pisar a nadie", porque venimos a eso esta vida, a hacer todo lo posible por dejar la huella más grande, pero hay una regla de oro: en tu camino por dejar huella, no pises ni pases encima de nadie. Y en estas redes sociales se está pasando y se está pisando encima de todos y está generando traumas desde a los niños, a los adolescentes, y bendito Dios que en este país no se permiten las armas a todo mundo entre civiles, porque si no ya tendríamos una bomba expansiva como la de la Unión Americana, donde tú ponle una sociedad, bullying desde niños, un bullying grave, una desintegración familiar donde te corren y te dicen, tú ya te vas a la universidad, en esta casa ya no tienes familia, vete a hacer lo que tú puedas, vete a trabajar y págate con tu tuition, con tu crédito que tienes que sacar, págate tu universidad si quieres. Pero encima te damos armas, pero encima los niños tienen las armas y las venden en cada esquina. Con bullying, drogados y con armas, yo les pregunto, ¿qué caldo de cultivo están generando en esa sociedad? Es un caldo de cultivo asesino. Es un caldo de cultivo de una sociedad que no va a poder salir adelante. ¿Y saben quién mantiene la sociedad en ese país? Y lo digo en todos los foros en los que participo en México y en todo el mundo. Los mantienen los inmigrantes, los latinos, los que todavía salvan la familia, los que todavía salvan los valores. Y si Estados Unidos y Canadá no tuvieran esos inmigrantes, hoy estarían peor, pero por mucho peor. Así que tienen mucho que agradecernos también a la comunidad latina, no solamente por la productividad que generamos en sus países, porque esos países que son las más grandes economías tienen mucho que ver con la fuerza de trabajo latina, a la cual discriminan y hacen para abajo cuando van a un restaurante donde hay puros blancos. Y lo digo así porque también se lo hacen a los afroamericanos y se lo hacen a todos. Entonces yo les pregunto, ¿qué México vamos a construir? Un México donde haya equidad de oportunidad para que todo el mundo se desarrolle, donde haya respeto hacia todos los demás, donde se entienda que la pluralidad es un tesoro y que genera una democracia participativa cuando es respetuosa y argumentada y cuando no es insultada por no tener cómo defender un punto, porque normalmente el que recurre a insultos en un debate es porque se le acabaron los argumentos. Porque quien tiene todos los argumentos del mundo jamás te va a insultar, te va a escuchar, te va a respetar, te va a responder y quizás después de la respuesta venga tu reflexión si eres un ser que ocupas el pensamiento crítico y el discernimiento y terminarán construyendo en una mesa redonda consensos, que es lo que tanto esta sociedad está pidiendo. Y bueno, pues yo tengo una iniciativa que la voy aquí a dejar, que tiene que ver con esto y habla de que me encantaría que se hiciera la ley, como le quieran ustedes llamar, o incluirla. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión tiene una línea muy delgada que se llama libertinaje de expresión. Y una vez que se pasa esa línea muy delgada, empieza toda la transgresión. Y eso es lo que tenemos. Así que miren, como frase, que hasta sale verso sin esfuerzo.
La libertad de expresión tiene una línea muy delgada que se va al libertinaje de expresión, y eso se convierte en transgresión. No queremos eso. La ley se plantea muy fácil, que yo se las dejo aquí en la mejor recinto, la Casa del Pueblo, donde aquí se legisla a favor del pueblo, pluralmente, y es: quien pase la línea delgada de la libertad de expresión hacia el libertinaje de expresión con actos y discursos de odio, de clasismo, de racismo, de discriminación física, de género, de preferencia, de religión, de origen, deberá un comité creado, integrado en todo gobierno estatal, porque esto tiene que ser una ley federal, estatal o finalmente también en cada una de las, vamos a decir, pues de todos los estados, municipios, alcaldías. O sea, esto es una ley país, ley federal, en la cual cualquiera de que incurra en esto, mediante un comité que dependerá de las secretarías de la seguridad pública, de jóvenes y de adultos mayores, porque el adulto, porque ustedes me van a decir, oye, ¿por qué jóvenes con adultos mayores? Porque el mejor escenario virtuoso hasta en una empresa hoy en día es las personas con la experiencia y la conciencia, y las personas que también saben toda la tecnología y la innovación, porque justamente esa sinergia entre esas generaciones hacen que se pueda seguir adelante, y esto se los digo empresarialmente hablando. Lo mismo también sucede en un gobierno y socialmente y culturalmente. Casualmente necesitamos de ambas partes, porque el joven es muy innovador, es muy tecnológico, es muy disruptivo, pero tiene que tener el ingrediente de esas generaciones que ya generaron conciencia en base a sus experiencias. Entonces, este comité sería ciudadano dentro de la Secretaría de la Seguridad Pública, en la cual, junto con gente que les ayude en la parte tecnológica, rastrearía las IPs, y una vez determinada la IP, se lanza una invitación para trabajo social hacia el grupo que fue vulnerado. ¿Qué pasa? Si atacan, vamos a decir, a los pueblos originarios de Oaxaca, ok, pues va a tener que ir los ciudadanos que hagan esto, o pueblos originarios, y van a tener que convivir una semana completa con los pueblos originarios, viviendo ahí, entendiendo cómo viven, viendo su realidad, compartiendo, trabajando con ellos. Yo les apuesto que si nosotros logramos, hasta la medida de lo posible, algo así, nos vamos a entender todos, porque también la mayoría de la discriminación se da por ignorancia, por no saber. Como no sé y me quiero hacer el que sé, mejor te ataco, en vez de mejor conocer tu realidad. Y cuando conozco tu realidad y veo tu magia, entonces hasta me gusta y hasta quiero colaborar. Es algo muy chistoso que nos pasa en esta sociedad. Muchas veces es por una ignorancia muy, muy fuerte. Entiendo que algunos es por infancias y adolescencias y adultez no resuelto, pero hasta un adulto no resuelto, nosotros como sociedad, que sí nos interesa, tenemos la capacidad de invitarlo a resolverle su vida, y nos los va a agradecer para toda la vida, porque nunca es tarde hasta el último día que nos vamos. Nunca es tarde para cambiar. No se vale que digan, porque tiene 60 años esa persona ya no va a cambiar. Claro que sí se puede, pero el chiste es acercarles todo eso que ignoran y que atacan por ignorarlo y por querer, porque tienen el ego muy grande, y es una forma más fácil de salirse por la tangente, de acercarlos. Yo creo que necesitamos un programa muy grande también de acercarnos todos a los pueblos originarios, a las sierras, a los municipios del país. No nos vamos a entender, a las colonias que también en las zonas conurbadas están de alguna manera alejadas y que tienen muchos temas. Muchas veces vive una familia hasta de 8 o 10 personas, pero el que te está criticando desde su burbuja, como en la pandemia yo los veía y los regañaba desde las redes educadamente, que se ponían de, ay, yo no puedo creer cómo salen a trabajar, yo no puedo creer cómo esto, yo no. Hasta que un día la verdad, llegó el momento en que les dije, ¿qué les pasa? ¿No entienden que vivimos en una sociedad con distintas realidades? Hay personas que si no salen a trabajar con pandemias y pandemia, no le van a dar de comer a sus hijos. ¿Cómo los puedes criticar? Está bien, a ti te tocó estar en una alberca abanicándote y usando tus redes, tomándote una piña colada, pero no es la realidad del país.
Y nadie está diciendo que tú seas una mala persona porque estés ahí, pero sí te conviertes en una persona inconsciente en el momento que criticas a los demás y no te pones en los zapatos de los demás. Tú síguete tomando tu piña colada y ojalá y ayudes a los demás. Pero si ya no quieres, ok, está bien, no quieres ayudar a los demás. Pero ¿quién te da derecho de aplastar a seres humanos que se tienen que levantar a las 4 de la mañana, pasar 4 o 5 horas en el transporte público o caminando cuando es en las sierras y en los pueblos para llevar algo de comida a su casa, para poder llevar un pan o una leche, porque también ya lo ven muy lejano? Cuando les platico en estas conferencias que doy en las universidades públicas y privadas, oye, ¿tú sabías que hay gente que de verdad llega a la mesa y no tiene ni un pan ni una leche para darle a sus hijos y sus hijos se ponen a llorar? Pero eso sí, les dicen maiciados, les dicen nacos, les dicen muertos de hambre. Bueno, hubo una actriz que no la voy a mencionar que se atrevió a decir en una entrevista que los mexicanos éramos unos huevones, cuando los mexicanos somos, y los latinos, unos de los pueblos donde más nuestra mano de obra está enaltecida y está reconocida y la gente se la pelea. Así que no podemos seguir permitiendo que estas gentes públicas, eso no es un influencer, Influencer es el que influencia a toda la sociedad a hacer cosas mejores, a inspirarte, a motivarte. El influencer no es el que te presume una bolsa de $1,000,000, que se la compre, está bien. Tienes tu derecho, si lo trabajó, qué bueno. Yo les puedo decir que me compro muchas cosas, pero yo no las voy a enseñar en mis redes. Eso es una falta de respeto, es una falta de criterio, es una falta de todo tipo de cosas hacia la gente. Por eso es que tanta gente está frustrada y triste, porque estas personas viven de prestado. Les enseñan a ustedes unas vidas en las redes. Eso también es discriminación. Les enseñan unas vidas que no existen. Van a un hotel que no pagaron por menciones. Usan un coche que no pagaron por menciones. Se operan todo porque negaron su origen y entonces se operan, se blanquean. Eso es una forma de discriminar. Y les dicen, miren, yo soy muy famoso. O sea, eso no. Volvamos influencers a todas las personas y todos los jóvenes que sí tienen algo que motivar y que darle a este mundo y a este país. Necesitamos cambiar nuestros usos y costumbres hasta del contenido que estamos consumiendo, porque estamos consumiendo también un contenido negativo. Y, por ejemplo, esta actriz que debería de empoderar a México, ¡ay! Son unos maiciados, son unos muertos de hambre, los mexicanos son unos huevones. O sea, esa persona, alguien, y sí invito aquí legisladores, debería, o Derechos Humanos, o CONAPRED, sí debería de extender muchas más cartas invitando a corregir, y deberíamos de legislar a que esa personita que dijo que los mexicanos son unos huevones también esté incluido en ese trabajo social, en ir a ver cómo los mexicanos no son unos huevones, para que norme su criterio y la próxima vez que diga eso puede entenderlo. A Lili Telles, invítenla a un lugar de comedores compulsivos, por favor, háganme el favor, sí, y también invítenla para que entienda que tener sobrepeso es una condición y no te hace una mala, buena persona o regular persona. Eso te hace por dentro como persona, y que ellos han sufrido, porque yo vengo de pesar 170 kilos, eso ya no se los platiqué, yo bajé 100 kilos, fui un muchacho y un niño obeso, y hice mucho esfuerzo por mi salud, por un tema de salud, pero les puedo decir que desde la trinchera vi cómo molestaban mucho a las personas con sobrepeso. Y una cosa es que te le acerques a alguien y le puedas recomendar de nutrición, si quiere, le puedas recomendar esquemas de caminar, de tener más actividad. Y otra cosa es que la denigres, que te burles enfrente, siendo aparte una compañera, siendo entre mujeres, que no debe existir entre nadie. Y creo que tenemos que hacer eso. Y la otra es que si ya incurren en algo mucho más grave, sí tiene que haber arrestos por horas, sean de 36 horas, de 48, de 72, y si vuelve a reincidir en tercera vez, pues ya finalmente tiene que ser un castigo más grande. Porque yo les hago una reflexión y se los dejo de tarea, ya voy a terminar. ¿Ustedes saben cuánta gente se suicida por cada buleador y discriminador en el mundo?
tienen la estadística, se van para atrás. Se los dejo de tarea, porque no solamente es a la persona a la que se discrimina, es expansivo. Es que tú discriminas a una persona, la traumas, esa persona se vuelve un discriminador y agresor en potencia, trauma 5 más, luego 25 más, luego 200 más, luego 300, más todo el grupo vulnerable, y estamos generando un caldo de cultivo nocivo para las relaciones sociales y personales. Lo dejo de tarea. Muchas gracias.